preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Bendiciones, hermanos, águilas, ministros del Señor. Escuchando a la hermana profeta Tatiana, de verdad que me gozo mucho, porque como Dios utiliza los ministerios para mostrar, revelar y sobre todo para confirmar lo que ya nos ha venido dando desde hace rato. Escuchando esta mañana esa visión que mi hermana profeta Tatiana tuvo, me he gozado mucho porque muchas de las cosas que ella compartió, ya el Señor nos las había dado, y esta es una manera de confirmar para que estemos al tanto de todo lo que está sucediendo. Porque cuando ella hablaba ahí de la hermana que estaba en República Dominicana, que Dios le dio dirección para que sacara a Venezuela de donde estaba sepultada, por supuesto nosotros podemos ver ahí que lo que Dios le estaba mostrando a esta hermana era un acto de brujería, que esa nación de la cual ella estaba hablando, que nos dice ahí cuál es, realizó. Las autoridades de esa nación fueron los que realizaron ese acto de brujería para hacer que Venezuela estuviera bien muerta, bien sepultada, y que no tuviera la vida de Dios. Pero resulta que Dios tiene planes maravillosos para Venezuela, y Dios muestra, y que fue lo que nos hizo a nosotros mostrarnos sobre esa situación de Venezuela. Entonces vemos acá cómo Dios le da la dirección a esta hermana para que hiciera ese acto profético en el espíritu, sacar de esa sepultura la bandera de Venezuela que estaba sepultada. Porque fíjense cómo coincide con lo que Dios nos mostró a nosotros. El martes 3 de marzo, en la madrugada, nosotros habíamos recibido una revelación con respecto a Venezuela, que Dios la liberó del Abadón. Ustedes saben que el Abadón es el lugar donde se planifican todos los desastres naturales y donde se planifican todas las agendas diabólicas en contra de los ministerios y en contra de las naciones. Y Dios nos muestra ahí cómo Venezuela estaba ahí en el Abadón, y una hermana representaba a Venezuela precisamente porque estaba vestida de tricolor, o sea, la bandera, amarillo, azul y rojo. Entonces, en ese sueño que Dios nos muestra, Dios saca a Venezuela del Abadón, la saca de ahí. Ahora, ¿por qué se da este proceso de liberación? Porque resulta que Él nos revela y nos muestra unos días antes, unos meses antes, que el 5 de marzo se cumpliría 7 años de la muerte del expresidente Chávez, y que para esa fecha iba a finalizar el juicio de Venezuela, porque Venezuela tenía 7 años de juicio, y cuando se cumplieran esos 7 años de la muerte del presidente Chávez, ese era el día que finalizaba el juicio, pero que nosotros como iglesia teníamos que hacer un acto profético de liberación, que fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida, darle 7 vueltas a Jericó para derribar los muros. Bueno, y el Señor nos mostró que nosotros teníamos que hacer 7 días de oración, durante los primeros 6 días 1 hora, y el último día 7 horas. Cuando íbamos por el 5.º día fue cuando Dios nos mostró, a través de esta hermana vestida de tricolor que representaba a Venezuela, que Dios había liberado a Venezuela, la había sacado del Abadón, y que Venezuela había sido víctima de unos actos proféticos de brujería. Entonces, fíjese cómo coincide con lo que Dios le muestra a esta hermana de República Dominicana. Ok, también hay otro punto muy importante que me llama la atención y que coincide ya con lo que Dios nos viene mostrando desde hace tiempo. Hace 3 años aproximadamente, Dios me dijo a mí que teníamos que pedir perdón por todos los presidentes, por todas las cabezas que Venezuela había tenido, desde los aborígenes hasta la actual. Porque todos sin excepción,
habían pactado a Venezuela y por eso Venezuela estaba en el Abadón, porque estaba pactada. Entonces, me decía el Señor que nosotros teníamos que buscar todos los nombres de todos los presidentes y nosotros hicimos un trabajo histórico de todos ellos. Sacamos toda la lista y se reprodujo y se le dio una lista a cada hermano. Y en cada oración ellos tenían que pedir perdón por todas esas cabezas de los presidentes que tuvo Venezuela. Y eso lo hemos venido haciendo desde hace como 3 años aproximadamente. Y fíjense cómo lo que le muestra a la hermana, lo mismo, que fueron un buen número de presidentes que había que pedir perdón. ¿Por qué? Porque cuando la cabeza se contamina, contamina toda la nación. Y eso fue lo que pasó con Venezuela. Pero a mí me gusta y me llama mucho la atención porque es exactamente lo que Dios me mostró a mí. O sea, que no señala uno o dos, no, todos los que han gobernado este país, todos la han contaminado. Hay otro aspecto también que me llama mucho la atención y que coincide con todo lo que Dios nos ha mostrado, que es a manera de confirmación, que es utilizar los elementos del trono de Dios. El agua, que representa a Cristo, la sal, el aceite y por supuesto la sangre preciosa de Cristo, que es la vida de Él para desbaratar y deshacer esos actos proféticos de brujería y de hechicería. También nos mostró hace aproximadamente 1 año y tanto las cosechas que se van a dar aquí en Venezuela son de tal magnitud que la muestra que trajeron Caleb y Josué de la tierra prometida, que el racimo de uva tenían que agarrarlo entre 2 hombres, se iban a quedar cortos. Nos mostraba en el sueño que la cabeza de ajo iba a ser de tal magnitud que con un solo diente de ajo nosotros íbamos a llenar un frasco de mayonesa grande. Se puede imaginar el tamaño de los ajos que vienen. Así era la zanahoria, el maíz, todas las frutas, todo, en cantidad, en calidad y en tamaño, de manera sobreabundante y sobrenatural. También nos mostró que aquí se iba a dar frutos que antes no se daba, cultivos, como por ejemplo el trigo, el olivo, las vides, y que la cosecha iba a ser mucho mayor que la que recogió José. Ustedes saben que la palabra dice que el trigo que recogió José, no habían números en la tierra. Bueno, ahora va a ser mucho mayor porque José recogió durante 7 años. Nosotros vamos a recoger de aquí en adelante infinitamente. Se puede imaginar, no hay números en la tierra para contar toda la bendición que viene. Aparte de eso, también nos mostró que en el lago de Maracaibo, en el Golfo de Venezuela y en todas las costas, se iban a dar especies marinas comestibles de tal magnitud que la cosecha milagrosa también se iba a quedar corta. O sea, de manera sobreabundante, en calidad y en cantidad, al punto que nosotros, Venezuela, iba a dar de comer a muchas naciones de la tierra. Iba a ser provisión para muchas naciones. Va a ser tanta la bendición que nosotros vamos a hacer ahora el instrumento que Dios va a utilizar para bendecir muchas naciones. Se puede imaginar todo lo que viene. Y nos mostraba también que en el sur del lago, ustedes saben que la tierra del sur del lago es AAA, la mejor tierra. Bueno, iba a ser mucho mejor todavía. Que la leche corría como ríos de leche corrían ahí en el sur del lago. Los plátanos del tamaño de un brazo, o sea, algo exageradamente glorioso. Y también nos mostraba que en el lago de Maracaibo había muchas riquezas ocultas que Dios las tiene reservadas para este tiempo, porque en esos lugares se hundieron muchas embarcaciones que traían riqueza de naciones que habían saqueado y que Dios permitió que se quedaran aquí, porque esas son las que Dios tiene para este tiempo, Y por último, también uno de los puntos que Dios nos ha hablado es sobre el nuevo sacerdocio. Ese nuevo sacerdocio, no que desciende de Aarón, sino del orden de Melquisedec, constituido por el remanente fiel. El remanente fiel son el nuevo sacerdocio, el sacerdocio real, que Dios va a utilizar en este tiempo para hacer todo el trabajo a nivel mundial.
son los instrumentos que Dios tiene guardados para manifestar su gloria y su grandeza a nivel de toda la humanidad. Ahora, yo en una oportunidad yo le pregunté al Señor que por qué Dios había permitido ese juicio tan fuerte para Venezuela por tanto tiempo y por qué ahora tenía un tratamiento especial de bendición para Venezuela. Y Dios me mostró, que sería otro momento de compartir porque es un poquito largo, que era que Venezuela geográficamente era el Edén, el paraíso, que fue donde él comenzó el origen de toda la humanidad y ahí es donde la tiene que terminar. Por eso Venezuela contiene tanta riqueza, contiene tanta bendición, porque Venezuela es el Edén, el paraíso, la tierra que fluye leche y miel. Así que hermano, vamos a prepararnos porque lo que viene es bendición pareja. Esto es tan glorioso que jamás en la historia se ha visto algo tan grande como lo que se va a dar. Y va a comenzar por el paraíso, por Venezuela. Bendiciones. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.